carga es fundamental. Estas consideraciones van a tener entonces un resumen de sus caracteres o de sus variables. Vamos a hablar de densidad habitacional, producción de desechos, topografía, tamaño de las vías, distancia al sitio de disposición final, entre otros. Eso es lo más importante que vamos a tener en cuenta. Ahora, hay consideraciones que van desde lo financiero. Vamos a hablar del rendimiento, de los costos de operación, costos de mantenimiento, vida útil de la caja. Supremamente importante tener en cuenta estos aspectos en el aspecto financiero del vehículo para que no nos vayamos a quedar varados o vayamos a tener algún tipo de problema operativo con respecto a nuestro vehículo que nos vayan a implicar un paro en las operaciones. Estas consideraciones generales sobre el equipo mecánico son muy importantes debido a que los desechos urbanos pues presentan un problema de volumen más que de peso. Si nosotros analizamos el tema de los residuos, nos vamos a dar cuenta que la caja de recolección del vehículo tiene un sistema compactador. ¿Por qué? Porque es que los residuos son volumétricamente distintos a su peso. Podemos tener un residuo supremamente grande, pero que cuando lo compactamos queda chiquitico y no pesa nada. Eso pasa, por ejemplo, con los envases, los empaques y los embalajes. Puede ser una botella muy grande, que se vea muy grande, pero que cuando usted la espicha no sea nada de residuo. Y puede tener usted un poquito de cáscara de papa que pese muchísimo, pero sea muy compacto. Esa diferencia volumétrica que tienen los residuos es muy importante, porque es lo que va a permitir determinar el camión cómo lo vamos a llenar. El hecho de que las bolsas que se recogen en las calles sean muy grandes no quiere decir que sean muy densas, no quiere decir que su volumen o su relación peso-volumen sea importante. Puede ser una bolsa gigante y no pesar nada. Quiero que piensen en el efecto bolsa de paseo. Cuando usted se va a un paseo, por ejemplo, a tierra caliente, alquila una casa con piscina, usted normalmente saca una bolsa de residuos gigante, pero cuando lo va a cargar no pesa nada. Eso pasa con regularidad, porque está llena de latas de cerveza, está llena de los empaques de las latas de cerveza, está lleno de bolsas de pan vacías, está lleno de la caja de la mantequilla que se la acabaron completa, del empaque de las salchichas. Entonces, cuando usted analiza, todas eran cosas volumétricamente grandes, una botella de Coca-Cola, la botella del agua que consumieron, qué sé yo, qué más puede haber en un paseo, digamos que sea un paseo adolescente. Todas esas cosas son volumétricas, es decir, son grandes en volumen, pero no pesan mucho. Por eso las bolsas de los paseos son tan grandes, pero no pesan. Cuando eso entra dentro del camión compactador, no queda nada de residuo. En cambio, los residuos que usted genera normalmente en su casa, en el día a día, son cáscaras, son conchas, son orgánicos en su gran mayoría, son cosas que usted se toma el tiempo de compactar un poquito antes de disponer. Todo ese tipo de cosas hacen que el residuo sea mucho más pesado y por lo tanto su peso volumen tenga una mayor densidad, es decir, pese más. Entonces son más costosos, requieren mayor mantenimiento y la capacidad de compactación viene dada por el potencial, por la potencia total que desarrolla el mecanismo. Entonces, cuando nosotros tenemos elementos que son densos, tenemos que tener un compactador más fuerte. Cuando hablamos de compactación de plásticos, no necesariamente tiene que ser tan fuerte, pues porque espichar una botella no es tan complejo. Entonces, cuando analizamos también la compactación del camión, tenemos que tener en consideración estos aspectos. Los tipos de camiones son muy importantes. Hay camión de recolector con caja compactadora que permite reducir de 3 a 5 veces el volumen de los residuos. El vaciado se realiza mediante una placa de expulsión, es decir, que empuja los residuos hacia afuera y los saca, y tiene varias ventajas. Reduce el costo de transporte por tonelada, reduce el tiempo de recogida, mejora las condiciones higiénicas, estéticas y de seguridad del servicio, porque usted no ve los residuos, sino que solamente ve la placa de atrás del camión, y la capacidad oscila entre 6 y 25 metros cúbicos o de 2 a 13 toneladas. La carga puede realizarse manual o mecanizada. Puede ser que recoge los contenedores y echa el residuo dentro de la caja o que le echan los residuos con la mano. Es este camión, el normal, el que todos conocemos. Hay camión recolector con caja cerrada sin compactación. Es un camión cerradito que usted abre la puerta, echa los residuos adentro, cierra la puerta, pero no los compacta, no tiene el mecanismo de compactación como tal. Esta capacidad es más reducida y suelen utilizarse en pequeños núcleos urbanos de generación de residuos baja, mientras que en las ciudades mayores se emplean para la recogida de restos de arbolado y residuos de la limpieza en la vía pública. Quiero que piense, por ejemplo, cuando usted ve a las cuadrillas de corte de césped o a las cuadrillas de poda
de árboles que no tienen un camión compactador como el que pasa por su casa, sino tienen una cava, un camión que tiene una caja en la parte trasera y recoge los residuos. Tenemos camiones para contenedores de gran capacidad, son camiones que recogen los contenedores en las calles completos y ponen el contenedor en la parte de atrás del camión y se llevan el contenedor completo. Entonces vamos a decir que son camiones elevadores como tipo grúa que cargan los contenedores. Son muy útiles y en muchas ciudades los tenemos, como estos que están acá, que cogen el contenedor completo y se lo llevan. Esto es una solución de camión muy importante, por ejemplo, para las veredas, porque usted deja el contenedor en la vereda, la gente lo llena y después usted se lleva el contenedor lleno y deja uno vacío y va haciendo ese cambio de contenedor. Esta es una forma indicada de recoger residuos en zonas alejadas, en la ruralidad. Tenemos camiones de caja abierta o volquetas, como los llamamos en Colombia, que se suelen utilizar en áreas rurales donde los volúmenes son muy reducidos y usted puede llenar la volqueta, taparla o tapar el recipiente donde se empacan los residuos y se va. En áreas urbanas se utiliza para recoger residuos voluminosos. Por ejemplo, aquí en Bogotá también se tienen volquetas para recoger sofás, para recoger residuos de construcción y demolición o para recoger residuos que tienen un volumen grande. Debe ser operado de tal manera que se evite el esparcimiento de basura y limitar la altura de la baranda para que el camión no se sobrecargue. Es supremamente importante tener eso en cuenta. Otros tipos de vehículos son carros, remolques, volquetes que son movidos por tractores, es decir, que son arrastrados por tractores o que tienen como un elemento que se pega al carro y lo jala. Esos generalmente se utilizan en medio rural y no son muy comunes. Este es un camión tipo volqueta de juguete para la foto, para evitar problemas de derechos de autor. Características del vehículo para conseguir un rendimiento óptimo. Entonces vamos a tener la rapidez de absorción de la basura, que tanto coge la basura del camión y rápidamente la mete dentro del camión. El llenador máximo y la facilidad del vaciado. Hay camiones que vaciarlos no es fácil. Por ejemplo, los de caja sin compactación, que no tienen volquete, que son un camión cerrado, son difíciles porque manualmente hay que sacar los residuos. Los camiones compactadores normalmente se levantan como el volquete y adicionalmente tienen una plancha metálica que empuja los residuos hacia afuera. Esos son los más fáciles. Ese tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta. La tolva de carga, que permite asegurar las operaciones de volcado de los recipientes fácilmente, que sea un funcionamiento silencioso. Por ejemplo, hay camiones que son ruidosísimos y cuando usted se queda a borde de calle en una casa que le alquilen o la casa de su abuela que queda en el área urbana de algún pueblo y el camión es ruidoso, a usted a la 1 de la mañana lo despiertan. La estanqueidad, estabilidad, facilidad de mantenimiento y de lavado del camión, hay que identificar qué tan fácil es lavar el camión y sacarle los restos de residuo o la lixiviación. El reparto correcto de la carga sobre los ejes es muy importante porque usted está compactando grandes cantidades de residuo o cargando grandes cantidades de residuo y si está desbalanceado el camión, pues puede tener algún tipo de falla operacional y la seguridad del camión como tal. Vamos a hablar entonces de los métodos de recolección que son muy importantes. Esto va a depender de 3 factores, que sea mecanizado, semimecanizado y manual. Mecanizado, semimecanizado y manual. Los métodos mecanizados y semimecanizados son los que les digo que se utilizan en Europa, que son supremamente importantes y que se utilizan sistemas mecánicos para la recolección de los residuos, se relaciona principalmente con la utilización de contenedores y se utiliza en zonas ampliamente urbanizadas, donde el camión recoge los contenedores. Miremos esa imagen que aparece allí, donde el camión tiene al lado un mecanismo. Esos son el tipo de camiones que les comento, que hay países donde los maneja una persona, porque sencillamente se acerca a los contenedores que están en la calle, como en la foto de la imagen derecha, recoge el contenedor y dispone los residuos. No hay necesidad ni siquiera de bajarse, dependiendo del grado de tecnificación del camión y de la disposición sobre la acera. No hay ni siquiera necesidad de bajarse a engancharlo. El camión hace toda la tarea solo. Es más, en Europa hay unos camiones que ni siquiera el conductor hace nada, sencillamente le señala al vehículo en una cámara que tiene el vehículo o en un software que tiene el vehículo, le hace saber que hay un contenedor cerca y el camión con sus propias cámaras y medios se acerca al contenedor y lo volca dentro del contenedor completo del vehículo. Y tenemos los métodos manuales, que son los que utilizamos acá en Latinoamérica más habitualmente, donde los operarios realizan la recolección y el llenado de los vehículos. Son métodos mayormente empleados en este país y son recomendados en localidades pequeñas, semirurales o rurales. Aquí se utilizan en Bogotá, es decir, el sistema de recolección de residuos en Bogotá no es tecnificado. Esto es lo que se buscaba o lo que se busca a través de la generación y de la colocación de los contenedores en la ciudad de Bogotá. Es para allá va el ejercicio. Usted dice, bueno, ¿para qué pusieron esos contenedores si nadie los usa? Pues porque se
está generando pedagogía para que los empiecen a usar para ver si podemos llegar a esto en algún momento. Ese es el concepto. Lo que pasa es que los contenedores los utilizan para rayarlos, los utilizan mal, disponen los residuos afuera, pero todo es un tema de capacitación y de llevar a la gente poco a poco. Ahora, también es un problema claro que no se ha hecho pedagogía al respecto y sencillamente se pusieron contenedores en las calles y no se le dijo a nadie qué hacer con eso. Pero digamos que eso es harina de otro costal y de otro podcast. En este momento vamos a hablar solo de aspectos técnicos. Entonces, el método manual, en este caso, es recoger los residuos con la mano, ¿vale? Vamos a tener estos métodos de recolección que pueden ser por el tipo de operación. Aquí los estábamos viendo por el grado de tecnificación de los equipos. Aquí lo vamos a ver por el tipo de operación. Puede ser por contenedores, esquina o parada fija, acera e intradomiciliario o llevar y traer, como se llama en algunos casos. El método de contenedores es claro, es que haya un contenedor puesto en una esquina o puesto en una parte específica, se ubican en zonas de gran generación y difícil acceso y se distingue por contenedores fijos y contenedores móviles. El contenedor fijo es un camión donde el camión recolector vacía el contenido de los contenedores y deposita el contenedor en su misma posición. Por lo general, el equipo cuenta con sistemas mecanizados y la capacidad del contenedor es entre 1 y 7 metros cúbicos. Es decir, el contenedor está en una acera, en una calle. El camión llega, recoge el contenido del contenedor, lo dispone dentro del camión y vuelve y pone el contenedor ahí. Eso es un contenedor fijo. Un contenedor fijo se ve entonces como se ve en la imagen. El vehículo viene vacío, recarga los residuos en un contenedor y lo deja ahí, sigue derecho, recarga en otro y deja ahí, recarga en otro y deja ahí y se va para el sitio de disposición. Hay contenedores que son móviles. Eso quiere decir que el vehículo transporta el contenedor lleno a la estación de transferencia o al sitio de disposición final. El equipo requiere un sistema mecanizado y por lo general se utiliza para contenedores con capacidad mayor a 10 metros cúbicos. Es decir, el contenedor se va con el camión, que es el camión que les mostraba ahorita que carga el contenedor. Eso es un contenedor móvil. Móvil y fijo no quiere decir que esté pegado al piso. Móvil quiere decir que usted se lleva el contenedor al relleno sanitario y vuelve con un contenedor vacío, o se lleva uno vacío y se lleva uno lleno y deja uno vacío. Eso es móvil. Y fijo quiere decir que usted vacía el contenedor y lo deja ahí. Es decir, que el contenedor permanece en el sitio. Este es un contenedor móvil porque lo recoge y se lo lleva. Ahí atrás ese contenedor tiene unas rueditas y lo que hace es que lo arrastra por la calle y se lo lleva. Ventajas de este método de contenedores: disminuye la frecuencia de recolección, opera con el mínimo de personal y el recorrido se hace con el tiempo mínimo. Desventajas: requiere amplia participación de los usuarios que sean muy juiciosos, requiere inversión adicional para los contenedores y la recolección debe respetar tiempos establecidos por focos de infección. El método de esquina. El método de esquina es un método en el que las personas sacan los residuos a la esquina y usted solamente pasa por la vía principal. Así de sencillo, usted pasa por la vía principal y la gente saca el residuo a la esquina o parada fija. ¿Eso qué pasa? Mejora la imagen del servicio, pues porque la gente siente que no tiene que ir al contenedor, sino que lo puede hacer directamente en la esquina. La recolección se realiza en menos tiempo, es más económico después del de contenedores. Desventaja: utiliza más tiempo que el uso de contenedores, pues porque claramente usted parando en las esquinas se demora más que solamente parando en el contenedor. Requiere más personal, requiere cierta participación de los usuarios y el equipo puede estar o no mecanizado. Método de acera. El método de acera es pasando casa por casa o calle por calle. Es decir, que usted va por todas las calles y va recogiendo residuos en todas las calles. La gente no va a la esquina, sino que usted va a la puerta de la casa de las personas. La ventaja: mejora la percepción de la calidad del servicio porque la gente está contenta de que el servicio llegue hasta su casa. Desventaja: requiere mayor tiempo de recolección, utiliza mayor cantidad de personal y requiere una mínima participación de los usuarios. Aquí estamos viendo una tendencia y es que la gente siempre es una desventaja, para bien o para mal. Este método intradomiciliario requiere mucho personal y es un método que se utiliza en algunas zonas todavía, y es que la persona de los residuos entra hasta su casa. Pasa en algunas zonas, sobre todo en zonas rurales, donde las casas tienen, por ejemplo, un pedazo largo hasta su casa, o las casas tienen una entrada grande, donde el camión se queda afuera y un funcionario entra hasta allá, recoge la bolsa y la saca al camión. Sí existe en algunas zonas, no es un mito, sí existe. Digamos que ya no tanto como antes, pero funciona así.
Ventajas: mejora, ahí sí que es cierto la percepción, porque usted ni siquiera se toma la molestia de sacar los residuos, sino que se los recogen dentro de la casa. Requiere un elevado tiempo de recolección. Como desventaja: utiliza mayor cantidad de personal y no requiere participación de los usuarios, también es desventaja. Entonces usted va a decir, bueno, ¿y cuándo hay una ventaja con la gente? Nunca. La única ventaja sería que los residuos la gente dentro de su casa los pusiera en un tubo, el tubo los separara y la gente no participara más. Pero digamos que la gente participe poquito es un problema, porque genera unos costos operativos muy altos. Ese es el problema. Y que la gente participe mucho, o que necesite usted mucha participación de la gente, es un problema, porque a la gente no le gusta colaborar con el tema de los residuos. Entonces digamos que a menos de que la gente tuviera mucha conciencia y generara las cosas de una manera muy adecuada, la gente siempre es un problema en los esquemas de residuos, para bien o para mal. Esa es una pregunta habitual y sí, lo es, generalmente es un problema. Vamos a hablar entonces del ruteo. Te dice, bueno, ya sabemos cómo es el camión, ya sabemos qué frecuencias, ya sabemos cómo cuadrar más o menos lo de los horarios, pero ¿cómo pasa el camión por las calles? Va a pasar en dos momentos, en una macro ruta y en una micro ruta. Entonces se va a entender como macro ruta los movimientos que tiene el camión a nivel general: el garaje, el taller, el restaurante de los operarios, el lugar de disposición final, los desplazamientos grandes, es decir, todo lo que tiene que ver con el movimiento del camión. Entonces, para diseñar macro rutas se tienen que tener en cuenta las siguientes metodologías o los siguientes pasos. Se debe definir plan métricamente la zona o planimétricamente la zona a servir, teniendo en cuenta los planes de desarrollo de cada municipio. Deben definirse también las redes de servicio público existentes para determinar si el sitio es formal, no es formal, etc. Se debe incluir las toneladas diarias de residuos en cada vivienda o contenedor. Se debe subdividir el área en zonas que tengan el mismo uso: residencial, comercial, industrial, y se debe asignar a cada subárea una o más microrutas. Esta asignación debe en lo posible limitar el paso por cada calle una vez, y en general deben considerarse las recomendaciones para el diseño de microrutas. Entonces la macroruta puede ser la localidad, por ejemplo, Fontibón, Suba, Kennedy. Eso es una macroruta, es una zona similar o una localidad. Pero dentro de la localidad van a haber unas rutas más pequeñas, que es lo que hace el camión diariamente, o la ruta que hace el camión desde que está vacío hasta que se llena. Eso lo vamos a conocer como microruta. Entonces estos tiempos ya los habíamos analizado más atrás, pero digamos que vamos a tener unos tiempos de recolección, unos tiempos muertos, unos tiempos de transporte y adicionalmente unos tiempos de vaciado o de vaciado del camión. Entonces, por ejemplo, tenemos el garaje. Ese chequeo automotor antes de la jornada es un tiempo muerto. Tenemos un tiempo 2, que es del garaje a la zona de recolección, o el desplazamiento al sitio de recolección. Tiempo muerto. Vamos a tener acá dentro un TR, que es el tiempo de recolección o tiempo de llenado del vehículo. Vamos a tener un T3, que es desde el tiempo de recolección o desde la recolección hasta el relleno sanitario. Ese T3, que es el viaje al lugar de disposición, es un tiempo de transporte. Vamos a tener un T4, que es la descarga de los desechos. Lo vamos a conocer como tiempo de descarga o tiempo de vaciado. Almuerzo, baño, etcétera, que es este T5 que aparece aquí. Ese va a ser un tiempo muerto. Regreso al garaje al final de la jornada. Ese es un tiempo muerto. Vamos a tener un mantenimiento rutinario y operaciones menores, un T7, que lo vamos a conocer como tiempo muerto. Y un regreso al sitio de disposición, al área de recolección. Es decir, tenemos un tiempo de recolección, una ida al sitio de disposición y una ida al sitio de recolección de nuevo. Estos dos, T3 y T8, los vamos a conocer como tiempo de tiempo de transporte, perdón. Entonces aquí va a haber un tiempo de transporte y un tiempo de transporte, y aquí adentro un tiempo de recolección. Esos son los tiempos básicos del ejercicio y son los desplazamientos básicos del camión. Supremamente importante tenerlos en cuenta. Ese microruteo entonces es el desplazamiento del vehículo calle por calle, así de sencillo. Es la forma en la que vamos a cubrir el área para que el camión recoja los residuos dentro de la zona. Ojo con estos parámetros para el diseño de la microrruta. Debe comenzar en el punto más cercano al garaje del vehículo. Los residuos localizados en la zona de congestión vial se deben recoger en una hora del día tal que no haya congestiones de tráfico.
El diseño de la microrruta debe minimizar los giros en U y los giros a la izquierda. No se puede girar a la izquierda, siempre hay que girar en la derecha. Y debe disminuir los giros en U. No se deben hacer giros en U. La microrruta debe promover el recorrido de las calles en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, girar hacia la derecha. Y la microrruta debe ser continua, es decir, que contenga una serie de calles sin zonas muertas o traslapadas con calles correspondientes a otras rutas, que no pase por la misma calle dos veces y que no haya zonas muertas. La microrruta correspondiente a la misma zona del servicio debe en lo posible recolectar un mismo número de cargas diarias, es decir, que recoja más o menos el mismo número de lugares en un día. Las vías cerradas deben ser recolectadas entrando en reversa hasta el final de la calle cerrada y saliendo recogiendo los residuos. No se entra recogiendo y se sale sin recoger. Se entra sin recoger y se sale recogiendo de la calle. En lo posible deben tener barreras físicas, es decir, por ejemplo, deben diseñarse para que empiecen y terminen en zonas de alto tráfico, utilizando barreras topográficas, por ejemplo un río, por ejemplo el borde de una carretera, una cerca, un parque. Ese tipo de sitios son el sitio donde usted debe finalizar las microrrutas normalmente. En las calles empinadas se recoge en la parte alta o se empieza a recoger en la parte alta, preferiblemente en las dos aceras, e ir bajando o cuesta abajo, porque es más fácil, digamos, para el conductor mantener el carro frenado que acelerar en una subida. No es bueno para el motor acelerar un camión tan pesado en subida, es preferible en bajada. Y en caso de recolección en ambas aceras debe preferible rutas derechas con pocos giros, es decir, cuando se va a recoger en las dos aceras es preferible que el camión vaya derechito. El conductor debe contar con una carta de recorrido o un GPS o algún elemento que le permita identificar por dónde va a circular. Debe minimizarse los tiempos muertos o recorridos improductivos. Debe hacerse una prueba de ensayo y error para ver cómo está funcionando el tema. Se debe hacer un censo de grandes generadores. No es lo mismo recoger en zonas residenciales que donde hay un centro comercial grande. Los usos del suelo y las alturas permisibles en puentes. Entonces aquí miramos un ejemplo. Si iniciamos en esta zona de recolección, la idea es no girar en U, no girar a la izquierda. Entonces aquí vemos que el camión gira a la derecha, gira a la derecha, gira a la derecha, solo gira a la derecha y llega aquí. Nunca, aquí como solo se está recogiendo de un lado, del lado derecho, nunca se traslaparon dos calles, es decir, nunca se pasó dos veces por una misma calle en la que ya se haya recogido el residuo. Nunca se giró a la derecha y nunca se hizo un giro en U. Ahí está, perfecto. Cuando se hace una línea, un círculo es el inicio, un cuadrado es la terminación. Recolecta es una línea recta, una línea continua. No recolecta es discontinua y el sentido del tránsito lo da la flecha. Miremos este ejemplo. Igual, funcionó perfecto, tiene el círculo, tiene el cuadrado, recoge de manera perfecta, nunca se pasa por la misma calle por el mismo lado derecho y está súper bien. Miremos aquí, por ejemplo, aquí el camión venía acá, aquí está la flecha, mire, venía aquí, ¡pum! Hizo un giro a la izquierda, ahí tenemos un error de recolección. Aquí vamos a mirar distintos ejemplos, por ejemplo acá hizo un giro en U, incorrecto, aquí se hizo un giro a la izquierda, aquí se hicieron un par de giros inapropiados. Entonces cuando se hacen esas alternativas se deben minimizar la generación de esos errores. Vamos a hablar entonces de frecuencias de barrido, que es otro tema importante. Normalmente las zonas comerciales se barren 2 veces al día, las zonas centrales se barren 1 vez al día y las zonas residenciales 3 veces a la semana. Son zonas que no generan muchos residuos. Este tipo de cosas se deben tener en cuenta al momento de cuadrar el barrido. Las calles comerciales y las zonas centrales se barren muchísimo más que las calles residenciales con altos ingresos, porque en las zonas con altos ingresos se tiene entendido que las personas disponen menos residuos en la calle, no botan basura a la calle. Pero en las calles comerciales y las zonas centrales, sí, este tipo de cosas van a variar dependiendo de las condiciones socioeconómicas de cada una de las zonas. Ese barrido entonces puede ser manual o mecánico. El manual se realiza pues el barrido en sentido contrario del flujo vehicular. Siempre la persona va caminando en el sentido contrario al flujo vehicular y más o menos una persona puede barrer 250 metros por hora o 2 kilómetros por jornada por persona. Se calcula de manera muy sencilla el número de operarios o el número de hombres necesarios. Pongo hombres como ya les dije, aunque en la imagen hay hombres y mujeres,
porque se establece así en la normativa, no es un ejercicio que yo piense que sea así. Entonces se calcula la longitud a barrer entre el rendimiento de barrido y eso me da el número de personas que necesito, muy sencillo. Entonces para la preparación de las rutas se utiliza un carro de 200 litros o un tanque de 200 litros, una caneca de 200 litros. Se calcula el peso específico y los horarios de mayor producción, pues para a través de un esquema de ensayo y error ir haciendo el recorrido. Entonces, en el diseño de esta ruta se debe tener en cuenta barrido en dirección contraria al flujo vehicular para que el operario pueda ver un carro venir en caso de que haya un accidente o que vaya a pasar algo. Barrer en línea recta, barrer en dirección del viento, claramente, barrer en bajada, colocar los elementos para recolección para que las personas puedan ir disponiendo esto a lo largo de la ruta y una vez llena la bolsa se amarra, se voltea y se deja un borde del andén para que lo recoja el camión. Tenemos un barrido mecánico, como vemos acá en estas imágenes, que se hace a través de un camión. Entonces la máquina consta de cepillo horizontal, 2 cepillos verticales, un sistema de almacenamiento de basura y un sistema de almacenamiento de agua para mejorar la eficiencia del barrido y evitar el levantamiento de polvo. La frecuencia es distinta, es decir, la velocidad del barrido va de 5 km por hora a 15 km por hora. Las autopistas se barren 2 veces al día, las avenidas una vez y las calles residenciales una vez por semana. Esa es la teoría de lo que debería hacerse. Entonces, cuando analizamos este ejercicio nos vamos a dar cuenta que se debe hacer de manera diferencial. La preparación de las rutas. El barrido en un carro mecánico nunca es en contravía. Si las personas que barren manualmente van en el sentido contrario al flujo vehicular, estos vehículos van en el mismo sentido del flujo vehicular, nunca en contravía. El barrido se hace en dirección del viento, por eso se debe tener una rosa de vientos actualizada para cuadrar las rutas. Se barre en bajada igualmente y se barre en horas de menor tráfico vehicular para evitar las molestias. Por último, vamos a hablar de las estaciones de transferencia. Estas estaciones se sugieren como una alternativa para el transporte de los residuos. La idea es reducir los tiempos improductivos de los vehículos llenando camiones más grandes, es decir, que haya una mayor regularidad y continuidad del servicio de recolección. Que el servicio de recolección no pare tanto. Entonces una zona de transferencia es un punto de la ciudad donde usted tiene un sitio donde recarga camiones más grandes con los camiones pequeños para que esos camiones más grandes sean los que vayan al relleno sanitario y que los camiones que usted tiene en operación puedan volver rápidamente a la recolección. Y se hace un menor uso de equipos de recolección destinados al transporte o reemplazo, pues porque usted no va a tener tantos camiones que vayan desde el sitio de recolección hasta el relleno, sino que ese camión más eficientemente puede recoger dentro de los barrios y el camión que se toma todo el tiempo de llegar a Doña Juana o al relleno sanitario es un camión distinto al que recoge en las calles. Esto aumenta el tiempo de vida útil y disminuye los costos de mantenimiento de los vehículos, reduce la contaminación ambiental porque los vehículos recolectores siempre tienen menores eficiencias que los vehículos grandes, reduce o hay menos afectaciones a la salud pública y disminuye los costos de transporte y de horas improductivas. Hay estaciones de descarga directa, son muy interesantes, donde el camión, como vemos en esta imagen, el camión pequeño llega hasta una parte de arriba, dispone los residuos en una tolva que cae directamente en el camión que se los va a llevar. Eso es una descarga directa. Aquí tenemos otra descarga directa, miremos el camión acá en la parte de arriba, dispone a través de esta tolva en este tanque y otro camión se la lleva. Ojo, la descarga directa no quiere decir que descargue directo sobre el camión, sino que descarga directo sobre un contenedor, es decir, sobre el mismo contenedor que se va a llevar el camión. No importa que el contenedor esté en el piso y después lo cargue un camión, sigue siendo directa. La descarga indirecta quiere decir que usted descarga en un planchón, que descarga en un terreno, que descarga en una infraestructura y después una máquina va a llenar los camiones en esa infraestructura. Entonces acá usted tiene, por ejemplo, esta pared, aquí adentro hay residuos, aquí pasa el camión y los residuos se empujan y caen en el camión, como vemos en esta imagen. Ahí se hace una descarga indirecta.